problema. Y listo. Ahí está. Bueno, y voy a compartir la pantalla. Hoy les subí 2 archivos. No sé si ustedes tuvieron lo pudieron bajar. Y uno de los archivos es el que se llama Cambio Tecnológico y Cambio en Calidad 2020. Ese es un archivo que lo estuve haciendo esta mañana, así que espero que no haya algunos errorcitos. Si los encontramos, bueno, como siempre los corrijo. Ayer les corregí uno, como vieron, y después les puse para que ustedes supieran. Yo creo que no están imprimiendo las filminas, pero por lo menos que sepan en dónde puede llegar a estar el errorcito. Les cuento un poco cómo es este tema. Nosotros, en evaluación socioeconómica de proyectos, ustedes saben que lo que hacemos es dar las pautas generales de la evaluación socioeconómica. Esto se podría dar en una materia completa más. De hecho, tenemos un análisis económico de proyectos 2, donde hacemos la evaluación social. Y abordamos ahí proyectos particulares, ¿no es cierto?, que tienen sus características propias, porque si bien uno tiene como un esquema general de evaluación de proyectos, hay proyectos que tienen como algunas características propias que hay que detallar, ¿no es cierto? Si uno aborda un proyecto de educación, tiene sus particularidades. Si aborda un proyecto de salud, tiene sus particularidades. Entonces uno con esta materia lo que sabe es el esquema general de evaluación socioeconómica de proyectos, pero no entra en la temática particular de ninguno de los casos. Entonces, eso nosotros por ahí lo vamos tocando un poquitito más en evaluación, análisis económico de proyectos 2. Pero yo no quiero que se vayan de la materia sin tener alguna pauta respecto de qué hacen estas metodologías. Entonces, para eso, nosotros en la materia hemos elegido 2 tipos de proyectos que tienen algunas particularidades, así como tienen otros, pero hemos elegido 2 como para que ustedes no se vayan de la materia sin conocer esas particularidades. Y estos son los de cambio tecnológico y cambio de calidad, y algunos de los proyectos de transporte que son los que yo iba a abordar en esta clase también, pero le pedí a Lorenzo que los trate el jueves para poder liberarlos un poco antes, el día de hoy. Entonces, son como proyectos que tienen algunas características especiales que nosotros queríamos en la materia que de alguna manera ustedes se lleven. Y fíjense, yo siempre trato de marcar esto dentro de lo que nosotros hemos presentado en la materia. Nosotros cuando hemos estudiado los efectos directos de los proyectos, hemos clasificado los proyectos en proyectos que producirían determinados bienes y utilizarían determinados servicios, o proyectos cuyo objetivo era prestar un servicio que facilitaba la realización de otras actividades. Generalmente estas metodologías particulares de proyectos se refieren a este segundo grupo, y es ahí donde yo enmarco el tema del cambio tecnológico y el cambio en calidad. Entonces, ¿cómo para ubicarnos? Y fíjense que lo que voy a hacer es concentrarme en los efectos directos de este tipo de proyectos. Esto no quiere decir que no tenga indirectos, que no tenga externalidades asociadas al proyecto, pero en realidad esa parte, digamos, la parte de los indirectos, de las externalidades y de los intangibles, se abordan de la misma forma que se aborda en cualquier proyecto. Entonces, me voy a referir a las particularidades que tiene el cambio tecnológico y el cambio en calidad. Entonces, fíjense, yo acá puse, por ejemplo, qué tipos de proyectos entrarían en una metodología de estas características. O sea, proyectos que lo que hacen es permitir obtener un mayor conocimiento sobre procesos productivos que uno puede incorporar en la actividad de manera de producir en forma más eficiente. Eso sería uno de los proyectos que entrarían dentro de este grupo, o proyectos que facilitan la adopción de una tecnología para producir un bien. Por ejemplo, cuando uno lo que hace es desarrollar algún sistema de cosecha mecanizada o de aplicación de sistemas de riego en una determinada localidad. Entonces, bueno, ese sería otro tipo de proyecto que entra dentro de este grupo. O proyectos, esto no quiere decir que sea una lista taxativa, es enunciativa, porque pueden alzar otros más. Pero acá yo quise poner por lo menos grandes grupos. Eran proyectos que mejoraban la calidad de un determinado bien producido. O sea, cuando yo lo que hago es tratar de mejorar la variedad de una fruta, la variedad, por ejemplo, del trigo, aplicando un proceso de mejora de la semilla. Entonces, en este tipo de proyectos uno tiene ciertas particularidades, y es lo que les quería yo mostrar el día de hoy. Y fíjense que en realidad la idea es que estos proyectos lo que hacen es modificar en general, en términos generales, la función de producción del bien
En este caso vamos a hablar del bien X, pero podría ser de varios bienes, ¿no es cierto? Si se tratara de una máquina que permite cosechar de distintos tipos de fruta. Entonces, cambia la función de producción y en el caso que mejore la calidad, también lo que se modifica es la función de utilidad, o sea, lo que se está modificando es la demanda, porque la idea es que acá lo que se está haciendo cuando hay una mejora en la calidad es que se está reemplazando un bien por otro. Entonces, en la mayoría de este tipo de proyectos lo que cambia es la función de producción. Yo le diría que el 100% cambia la función de producción y en algunos de ellos también hay cambios en la función de utilidad que hay que tener en consideración. Entonces, fíjense que cualquiera sea el grupo de proyectos donde uno analiza este tema, la generación de esta mejora tecnológica implica hacer una inversión, porque en realidad uno lo que tiene que hacer es, por ejemplo, nutrirse de equipos, maquinarias, inmuebles, donde se va a hacer el desarrollo tecnológico, coronavirus, qué sé yo, la vacuna del coronavirus. Entonces piensen todo lo que necesitan ustedes para que se desarrolle, no sería justamente un cambio tecnológico, pero digamos, para desarrollar, por ejemplo, un cambio varietal, uno necesita tener un lugar físico en donde se puedan reunir los investigadores para tratar de hacer las pruebas y los errores para hacer ese cambio varietal. Entonces necesito costos de inversión y necesito después costos de operación, porque acá hay un montón de costos laborales del personal de apoyo, de los investigadores, costos de energía, costos de insumos que hay que comprar, hasta, digamos, que se desarrolle la tecnología. Eso es parte, por eso los abordé acá como los costos directos del proyecto, es parte de lo que va a entrar en la evaluación de proyecto. Estos costos, digamos, no tienen nada nuevo respecto de lo que yo les he venido mostrando hasta el momento. O sea, ¿qué es lo que uno hace para valorizar socialmente estos costos? ¿Y qué es lo que uno valoriza? En realidad valoriza los insumos que utiliza, tanto en la fase de inversión como de operación, y por supuesto que cuando uno va a empezar con esta valorización, uno lo que se encuentra son los valores de mercado, porque uno generalmente tiene, digamos, los costos de la institución que hace el desarrollo tecnológico, y esos están a valores de mercado básicamente a precios de demanda, porque esta institución es demandante de insumos, de mano de obra. Bueno, la idea es que si los precios sociales no coinciden con esos precios de demanda, que ya hemos visto, porque pueden haber equipamientos tecnológicos que vengan desde el exterior, como computadoras para hacer los desarrollos, puede ser maquinaria, puede ser mano de obra local. Entonces, ustedes saben que ya están clasificados en bienes transables, no transables, sin distorsiones. Ya hemos visto por lo menos una base de eso y sabemos que si, qué sé yo, se trataran de bienes no transables con mercados distorsionados, el precio de demanda, que es el que figura en la evaluación privada, no va a coincidir con el precio social y así sucesivamente. Entonces, lo que va a haber que hacer es tener un listado de los factores que se van a tener que utilizar, que en principio van a estar valorizados al precio de demanda, y después con la metodología tradicional que nosotros le hemos venido mostrando, hay que corregir, hay que cambiar los precios de demanda por precios sociales. O sea que acá yo no les puedo dar nada nuevo, y eso va a pasar en general en la mayoría de las metodologías, sea de educación, de salud, siempre la parte de los costos es la más fácil de calcular, porque hay generalmente un presupuesto de obra, un presupuesto, digamos, ingenieril, un presupuesto de compras de insumos, y uno, en realidad, partiendo de esa base, sabe que esos son los recursos que se van a utilizar, habrá que ver qué distribución temporal se le va a dar, y se van a tener que cambiar los precios de demanda por los precios sociales. Pero hasta ahí, todo lo que yo les he venido enseñando es tal cual y se hace el reemplazo tal cual yo les dije los días de ayer. Estos serían los insumos y de los que hemos venido hablando hasta el momento y que hemos calculado el costo social de los insumos. Bueno, Nicolás, como me abandonó el secretario ejecutivo acá, Ignacio, va a tener que ser vos, me parece. Así que yo lo que quiero saber es si se comprendió hasta acá. Perfecto, perfecto. Sí, sí, se entendió. Chicos, ¿se entendió? Sí, se entendió. Se entendió. Bueno, Perfecto. sí, me imagino que sí, porque si no, no hemos entendido nada hasta el momento. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa con los beneficios directos? Los beneficios directos, y fíjense que acá yo le he agregado al título, no les he puesto beneficios directos simples, sino les he puesto beneficios netos directos. Y van a ver por qué. Los beneficios directos se observan en los mercados de los bienes
en donde se aplica este cambio tecnológico. O sea que si un proyecto lo que hace es permitir generar un conocimiento tecnológico que se va a aplicar en el mercado de un determinado bien, llamémosle mercado del bien X, en realidad los beneficios netos directos hay que mirarlos en ese mercado. Por ejemplo, si yo cambio el sistema de riego, o sea, se hace todo un estudio para ver cómo se puede cambiar el sistema de riego acá en Mendoza para hacer más productiva la agricultura, suministrar a las plantas el agua en el momento que efectivamente lo necesitan. Entonces, en ese caso, fíjense que lo que nosotros tendríamos que hacer es ir y mirar en los mercados de los bienes en donde se aplicaría ese cambio en los sistemas de conducción de agua, de manera de poder decir ahí cuáles son los beneficios netos directos. Y ahora les voy a poder explicar por qué son beneficios netos directos. Si son beneficios netos, es porque en realidad hay beneficios y hay costo. Entonces son beneficios directos y costos directos. Ustedes me van a decir, pero Claudia, sí, ya me metiste los costos directos en una filmina anterior. ¿Qué pasa ahora? El tema es que los costos directos que yo puse en la filmina anterior son los costos directos que hacen al desarrollo de la tecnología. O sea, son los costos de inversión y de operación para lograr tener disponible la tecnología, y esa tecnología es la que se va a aplicar en los mercados agrícolas. Entonces, cuando yo voy a aplicar en el mercado agrícola, si bien, por ejemplo, con la tecnología yo logro reducir los costos, probablemente también se logre aumentar la producción. Entonces, eso tendrá beneficio porque voy a tener, a alguien se la voy a vender esa producción, entonces por tener más producción significa que uno va a tener más satisfacción, pero también voy a tener que usar insumos para producir más. Entonces, de alguna manera, en estos mercados no se ven solo beneficios, se ven beneficios y costos. O sea, fíjense que acá hay una diferencia muy importante, que en el caso que nosotros hemos trabajado hasta el momento, donde el proyecto producía directamente un bien, yo venía con mi proyecto y me sumaba al mercado. O sea, era un nuevo oferente en ese mercado. Acá no es así. Acá lo que ocurre es que yo lo que hago es suministrar una tecnología, y esa tecnología los actuales productores, si es que les conviene privadamente, la van a incorporar en el mercado. Entonces acá no hay una S más X numeral, sino lo que hay acá es una nueva oferta, una caída en la función de oferta, una, digamos, disminución de costos para producir las mismas cantidades de unidades. Entonces, eso es un poco lo que les quiero mostrar acá. Entonces, vamos a empezar con los beneficios netos directos, por eso les hablo de netos, porque hay que considerar la parte de beneficios y costos, porque si no uno podría creer, y bueno, mira, va a haber más producción y eso está bueno, pero espérate, tener más producción implica muchas veces usar más insumos para tener esa producción. Entonces, como siempre, yo les digo en la balanza, hay que poner lo que uno genera contra lo que uno utiliza. Entonces, siempre en este tipo de proyectos, por lo menos lo que hemos escrito últimamente con Adriana Polini, nos conviene hacer la división de lo que son los costos del organismo que genera la tecnología, el organismo que hace el camino, el organismo que hace la escuela, y después los beneficios netos que se observan en los mercados, en donde se aplica este proyecto que está facilitando, por eso facilita la realización de otras actividades. Entonces, fíjense acá, se me ocurrió decir, bueno, empecemos por un caso de un bien doméstico, solamente vamos a tener cambio en la función de producción, no vamos a tener por el momento cambio en la calidad. Y lo que dije, bueno, para hacerlo un poquitito más complicadito, pongamos un impuesto, en este caso, fíjense que el segmento AH está marcando el impuesto, es un impuesto al consumo. Entonces acá, ese impuesto lo que hace es que haya una divergencia entre el precio que paga el consumidor y el que recibe el productor. El equilibrio inicial, digamos, sin el proyecto de cambio tecnológico, sería el indicado acá con todos los subíndices cero. Entonces, fíjense qué es lo que hace el cambio tecnológico. El cambio tecnológico lo que hace es que se mueva la oferta. ¿Se acuerdan que ayer en efecto indirecto lo que se movía era la demanda? Acá, acuérdense que uno de los factores subyacentes de la curva de oferta es la tecnología que se aplica. Y si hay una tecnología, digamos, que me abarata los costos, en realidad al cambiarme el costo marginal de producir, me cambia la oferta. Entonces, fíjense, lo mismo que yo les decía el día de ayer. Esta es una oferta y esta es una nueva oferta. Cuando nosotros nos sumábamos acá al proyecto, nosotros producíamos X. Acá nosotros como institución no producimos X, producimos la tecnología
esa tecnología al aplicarse al mercado hace que caiga en este caso la oferta, ¿está bien? Entonces fíjense, si cae la oferta, dado que hay una nueva situación de equilibrio ahora que va a ser la del subíndice 1, fíjense que acá cuando nosotros pongamos el impuesto, este impuesto va a ser de la magnitud igual a H, lo voy a trasladar para que sea por fijo por unidad, en este caso la magnitud va a ser BC, que va a ser, si está bien dibujado, igual a H, vamos a tener dos nuevos precios, un precio al consumidor 1, un precio al productor 1. Y fíjense, como yo les decía el día de ayer, y esto se lo remarco, porque si bien ni lo tendría que decir, es de los errores que se suelen cometer. Acá no hay otros. Acá, digamos, los mismos oferentes son los que incorporan la tecnología y la oferta de esos oferentes pasa a ser ahora esta nueva oferta. O sea, estos oferentes tenían una oferta inicial con una tecnología, ahora hay un cambio tecnológico que si lo incorporan van a tener esta nueva oferta, pero detrás de ese 0 y ese 1 están las mismas personas, solamente que ahora producen más eficientemente, ¿está bien? O sea que no es lo mismo que el proceso de simulación de un proyecto que venía y producía la cantidad X. Y eso lo quiero remarcar porque eso hace que el análisis sea muy diferente. Entonces el X0 sería la cantidad inicial de equilibrio y el X1 la cantidad final de equilibrio. Entonces uno acá tiene que empezar a decir, bueno, vamos a hacer el análisis. ¿Por qué el lado? ¿Por los efectos reales o los redistributivos? Yo en la clase se lo voy a hacer por los reales, porque esta clase la armé esta mañana y digo, si empiezo a armar los redistributivos acá, no voy a terminar más, no voy a llegar con la clase. Entonces los reales uno dice, bueno, acá, si es un no transable, vienen por el lado de la cantidad consumida y no queda otra que venga por el lado de la cantidad producida. Acuérdense que los reales son esos famosos 7. Acá no tenemos ni exportaciones, ni importaciones, ni, digamos, precio internacional. Ya nos vamos quedando de los 7, nos vamos quedando con 4. De los 4 tenemos cambio en la cantidad producida, cambio en la cantidad consumida, esos dos ya los estoy manifestando ahí, fíjense que aumentan, y están los dos aumentos, pero después nos quedaba el cambio en la calidad y el cambio en el uso de recursos, porque había un cambio tecnológico, le dije yo, de alguna manera un ahorro en el uso de recursos. Y el cambio en calidad por ahora no lo tenemos, pero sí tenemos que es la disminución de los costos. Y por eso, fíjense que se los he puesto un poquito más grande, como para que se vea que es el nuevo efecto que aparece. Entonces, de los 7, fíjense, y siempre son esos 7, nos quedamos con esos 3. Y esos 3, si ustedes miran, algunos son buenos y algunos son malos, porque el aumento de la cantidad consumida es positivo, da lugar a un beneficio, el aumento de la cantidad producida es mayor uso de recursos, y la disminución en los costos de producir, o sea, producir lo mismo en costo menor, también es liberación de recursos positivo. Por eso, cuando nosotros hacemos el análisis de cuáles son los beneficios, cuáles son los costos que se observan en este mercado, ya nos damos cuenta que algunos son positivos, otros son negativos, por lo tanto va a haber un resultado neto. Por eso se habla de los beneficios netos directos que se observan en los mercados que incorporan la tecnología. Entonces, si uno mira acá, esos beneficios netos van a ser mayor satisfacción de necesidades, que vienen por ese lado, ese que está dibujando acá, ese paralelogramo, porque ahora vamos a tener más unidades disponibles en esta economía, que en un bien no transable las valora el consumidor que las compra. Fíjense que después tenemos un mayor uso de recursos, que esto es lo que yo les digo, o sea, no es cuestión de producir más ahora como los costos han bajado, está bien, los costos han bajado para las unidades que se producían originalmente, pero las nuevas unidades, las adicionales que se producen, también usan insumos, usan menos insumos que si el costo no hubiera bajado, pero usan insumos, entonces eso hay que computarlo. Se los digo porque muchas veces uno cuando valora esto, está bien, no tiene curvas, pero uno dice, bueno, a ver, ¿cuánto se va a producir de más de trigo? Y tantas toneladas. Y no se da cuenta que también va a haber que usar más fertilizantes, más mano de obra, más agua o más lo que haya que utilizar. Entonces, eso es un poco lo que hay que considerar. O sea, siempre hay que considerar esta diferencia entre lo que se genera adicional y lo que se utiliza para generarlo. Es como uno podría hablar en términos de agricultura de un beneficio neto agrícola, porque si no, muchas veces se ve, como le digo, la parte de lo que brilla, que es los bienes adicionales, y no se ve la parte de los costos que
que eso tiene, esos bienes adicionales tiene. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y lo otro que hay que considerar, fíjense que es lo nuevo, es que antes uno producía esta cantidad con este costo. Recuerden que desde el punto de vista gráfico, el área bajo la curva de oferta, yo se los manifesté la otra vez, es costo total variable. Entonces, si nosotros producíamos en función de la oferta inicial, fíjense que el área hasta GH, acá de la oferta y hacia abajo, en realidad sería el costo total variable. Y lo que me está manifestando es que el cambio tecnológico me hace que disminuya el costo total variable. Es decir, el nuevo costo total variable va a ser el área bajo la nueva curva de oferta. Entonces, por ahí nosotros no tenemos curvas en la práctica, pero sí tenemos en cuánto se ahorra en términos de recursos, ahora producir la misma producción que se obtenía en la situación sin proyecto. Y esa liberación de recursos, fíjense que se mide, en este caso, por el área entre las dos curvas de oferta. Y por eso es lo importante, porque cuando nosotros acá tenemos dos ofertas, ese área entre las dos curvas de oferta, dado que el ceteris paribus acá atrás tiene una tecnología y acá una nueva tecnología que es ahorradora de costos, el área entre las dos curvas de oferta o esa diferencia entre el costo total variable es liberación de recursos. Entonces hay que considerarlo. En cambio, cuando venía el proyecto era una simulación, nosotros mirábamos que los otros producían menos y que etcétera, etcétera, era otro análisis. Entonces muchas veces elegimos este caso para que después en la práctica, si alguna vez les toca, no se confundan, ¿está bien? Entonces es distinto esto, el análisis de los beneficios netos directos de un proyecto, que el análisis que se hace para descubrir cómo son los precios sociales con relación al precio de mercado. No sé si ha quedado claro. Bueno, cuando uno suma esto, lo que tiene, como hay positivos y negativos, los positivos se los puse en verde, los negativos en rojo, van a tener un beneficio neto. Y en este caso, ese beneficio neto sería este área verde de la izquierda y lo que está por encima de la roja del área verde de la derecha. O sea, si quieren en términos de área, para no complicarlos demasiado, sería el FGHABC. Ese sería el área. Y eso es lo que tiene que ir a parar en el flujo de la evaluación de proyectos que después, más adelante, se los voy a mostrar. No sé si ha sido clara. Sí, sí, perfecto, chicos, ¿se entendió? Sí, perfecto. Entonces, bueno, eso sería para el caso de un bien no transable con un impuesto. Y una cosa que les quería mostrar es que, bueno, no quiero ser desordenada, pero me voy a volver a esta filmina. Si nosotros estamos considerando que la diferencia que estamos considerando entre las dos curvas de oferta hasta HE, ¿por qué hasta HE? Porque sería las unidades originales ahora se producen a un costo menor. Eso es lo que se está considerando. Esa liberación de recursos es una disminución en el costo total variable. Ahora, puede suceder, ¿por qué no?, que el cambio tecnológico tenga un cambio en los costos fijos. Puede ser más grande o más chico los costos fijos. En este caso, además, la tecnología hace que disminuya el costo total variable, pero podría hacerlo aumentar. Digamos, no sé, habría que analizarlo. Entonces, en ese sentido, a este beneficio neto, que es el beneficio neto que se observa en el mercado, hay que agregarle aquellas cosas que no se observan. Por ejemplo, si los costos fijos disminuyeran como consecuencia de la incorporación de la tecnología, esa es una liberación de recursos también producto del proyecto. No la vamos a poder ver gráficamente porque los costos fijos no influyen en el equilibrio, ¿está bien? Pero sí habría que ponerlo si es que hay liberación de recursos por ese motivo. O sea que a este beneficio neto le estaría faltando el beneficio que viene dado, por ejemplo, por la disminución de los costos fijos. ¿Se entiende ese punto? Sí, sí, clarísimo. Bueno, Chicos, ¿se entiende? entonces se los digo porque me parece que es importante, ¿no? Porque eso muchas veces se lo olvidan. Como los costos fijos parecen fijos, bueno, está bien, los costos fijos parecen fijos, pero en ciertas condiciones esos costos fijos cambian
por ejemplo, qué sé yo, porque necesito menos personal de apoyo o necesito, por ejemplo, más personal para que esté controlando la aplicación de la tecnología y eso no es función de la cantidad muchas veces. Entonces necesito contratar un ingeniero que antes no lo tenía por qué tener y ese costo del ingeniero es también un uso de recursos en ese caso. Entonces este beneficio se va a ver disminuido por ese costo adicional. Entonces yo lo que les quiero decir es que no tengan prejuicio respecto de eso. Y otro punto que quiero poner es que fíjense, cuando yo digo que acá hay una incorporación de la tecnología, yo siempre les dije que para poner los beneficios de un proyecto desde el punto de vista social, yo necesitaba analizar o corroborar que esos beneficios realmente fueran a ocurrir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo acá digo que la oferta va a pasar de ser S0 a S1, estoy pensando que los productores van a incorporar esa tecnología. Y esos productores, en realidad, tienen que hacer una evaluación privada. Entonces, si nosotros desglosamos acá en un cuadrito cuáles son los actores, vamos a tener por un lado el que hace la tecnología y la vende, y por otro lado los productores que van a hacer su evaluación comprando la tecnología. O sea que también, desde el punto de vista de los productores, va a haber un pago por la tecnología y ese pago es una transferencia entre los productores y el que desarrolla la tecnología, ¿no es cierto? O sea que los efectos de la evaluación social no van a ir, pero el productor privado, para decir me conviene incorporarla, tiene que mirar qué pasa con el excedente del productor, que lo va a ver acá. ¿Qué pasa con sus costos fijos que no lo ve acá? O sea, tiene que ver el cambio en el excedente del productor, tiene que ver el cambio en los costos fijos y tiene que ver lo que tiene que pagar para incorporar la tecnología. Y hacer un ban, y si el ban le cierra, la va a incorporar. O sea que acá yo lo que necesito para saber que va a haber un movimiento de oferta es hacer la evaluación privada, que siempre se los he dicho, chicos, tienen que ir y ver en las evaluaciones privadas si los productores lo van a incorporar. Y si lo incorpora el 50% de los productores, yo no puedo mover la oferta hasta acá. Y si yo no muevo la oferta hasta acá, la muevo menos porque la incorporan el 50% de los productores, este beneficio neto que yo estimé está sobreestimado respecto de lo que realmente va a ocurrir. Entonces, un poco que eso, con eso yo les quiero manifestar la importancia que existe siempre y que es necesario interrelacionar la evaluación privada con la evaluación social. Lo mismo que yo les dije en su momento en el túnel del melón. Digamos, yo necesito que la gente pase por el túnel para que haya beneficio de ahorrado del tiempo. Acá yo necesito que la gente, para que este beneficio neto ocurra, incorpore la tecnología. Entonces tengo que corroborar que eso va a ocurrir. Y lo que le quería mostrar acá es que en realidad también uno puede ver este tema de los recursos. Fíjense que por un lado se usan más recursos porque se produce más, y por otro lado las producciones originales se estiman con un costo menor. Entonces, fíjense, si yo tomo, por ejemplo, el área bajo la curva de oferta inicial hasta la cantidad producida inicialmente, ese área verde es el costo total variable original. Y fíjense, yo puedo, acá se me fue un errorcito, este es el 1, así que tendría que ser, tengo el costo total variable con proyecto, que sería el corregido, digamos, el que está marcándose en rojo. ¿Por qué pongo uno en verde y por qué pongo otro en rojo? Porque esto podría verse como que se elimina todo este costo total variable, y eso es bueno, y que se incorpora todo este costo total variable, y eso sería lo malo, digamos. Entonces hay un cambio en el costo, lo que se hace es mirar la suma algebraica y ver el efecto neto. Y ese efecto neto es lo que yo desdoblé en la filmina anterior como, fíjense, el cambio en el uso de recursos, porque aumentaba la producción, es decir, el área bajo la nueva oferta entre X0 y X1, y después nosotros estábamos mirando ese área entre las dos curvas de oferta, que vendría a dar, a reflejar el cambio en el uso de recursos, porque se produce con una tecnología ahorradora de insumos. ¿Se entendió hasta acá? Se los digo porque en realidad sí muchas veces es más fácil de vislumbrar. Se puede ver así o se puede ver como yo lo vi recién desdoblado. No importa cómo, pero no duplicar
y que quede bien el efecto adecuadamente. ¿Está bien? Sí, sí, está claro. Chicos, ¿se entendió? Eso se los pongo para que lo tengan Sí, en la sí, filmina se y lo entendió. vean. ¿Está bien? Bueno, fíjense que acá yo también podría haber incorporado este cambio tecnológico desde el punto de vista de los productores, en el caso de un bien importable con un impuesto a la importación. Rápidamente les digo, tengo un precio internacional CIF por el tipo de cambio, y si hay un impuesto a la importación, el precio que rige domésticamente es mayor, por eso sería este nivel de precio P0. Entonces, originalmente yo tengo una curva de oferta, acá no le puse la animación, y esa curva de oferta junto con la demanda determinan la cantidad producida, consumida y por diferencia la cantidad importada, en este caso con el subíndice 0. Y la idea es que en realidad el cambio tecnológico, si es que se incorpora, haría que la oferta se torne a S1, ese es el movimiento que ocurre, y entonces acá, fíjense, como el precio no cambia, porque somos tomadores de precio, ese es el supuesto que hemos hecho hasta el momento, lo que ocurre es que el consumo no va a cambiar, pero sí va a cambiar la producción y va a cambiar las importaciones. O sea que si ustedes miran por los efectos reales, de nuevo, acá no hay otros, los otros son los mismos, siempre se lo aclaro de esa manera, no hay cambio en la cantidad consumida, por ese lado no van a haber efectos reales y no van a haber beneficios. Sí hay un aumento en la cantidad producida, eso va a implicar el uso de recursos. También va a haber una disminución en la cantidad importada, y eso va a implicar, digamos, algo bueno, porque va a ser liberación de divisas por ese lado, eso lo hemos hablado. Y lo último, que es lo nuevo, y por eso está de otro color de nuevo, está la disminución de los costos de producción de las primeras unidades. Entonces, es lo nuevo que aparece. De los 7, acá tenemos 4. Las exportaciones se quedaron afuera, el precio internacional se quedó afuera y el cambio en calidad por ahora se quedó afuera. Entonces, fíjense, cuando yo hago el listado de los efectos reales, después ustedes háganlo por los redistributivos, les tiene que quedar igual. Acuérdense que cuando es un bien transable, los reales y los redistributivos dan iguales haciendo el supuesto de que R estrella es igual a R. ¿Está bien? Pero eso lo hemos hablado. Y fíjense que yo digo, bueno, acá, ¿qué tendríamos como beneficio neto? ¿Ven? Y van a ver que acá de nuevo hay un beneficio neto. Teníamos un mayor uso de recursos, porque se produce más, entonces se usan más recursos para producir. Área bajo la curva de oferta es lo que acabo de marcar en rojo. Después fíjense que el hecho de que se importe menos, hay una liberación de divisas, y esas divisas, ¿se acuerdan que el día de ayer lo habíamos hablado, que siempre llegábamos hasta el pi por R, porque en realidad pi me estaba diciendo el precio internacional en divisas, ¿no es cierto? Y cuando yo digo, esta es la disminución de la cantidad importada, y lo multiplico por pi por R, me quedan valorizadas las divisas por el R, a valores de mercado, se dice las divisas. Entonces, yo necesito a ese rectangulito que ha estado sombreado, cambiarle la valoración y ponerle valores sociales. O sea que tomo el rectangulito y lo multiplico por R estrella sobre R para hacer la corrección. De manera de que, como les decía el día de ayer, si son iguales estos dos tipos de cambio, me queda el rectangulito. Y si no, va a estar ese rectangulito aumentado, si es mayor, o disminuido, si ese factor de corrección es menor. En la mayoría de los casos es mayor. Eso sería algo bueno, digamos. Y lo otro que me va a quedar es lo otro que es bueno, en este caso, que era lo nuevo, que era la liberación de las divisas, perdón, de los recursos, porque se produce a un costo menor. Acá no puedo decirles cómo es el neto, porque fíjense que por un lado el área roja supera la verde, por el otro lado acá este rectángulo verde supera lo rojo, además está este tema del factor de corrección, y por otro lado este verde sí es un neto verde, pero la idea es que hay que de nuevo sumarla algebraicamente esto y tener un beneficio neto. Si me dicen si va a ser positivo por las características, generalmente como R estrella es mayor que R, este rectángulo está subestimando el valor de las divisas liberadas, entonces hay como que pensar que se infla, y después si esta tecnología es bastante ahorradora de recursos, es como que este área verde puede llegar a ser importante. Entonces, si estamos inflando este rectángulo, este famoso triangulito, digamos, se desaparece. O sea, suele ser
positivo este resultado. Suele ser, y si no es positivo, ni desarrollemos la tecnología, o sea que esperemos que sea positivo, porque si no, no hay desarrollo tecnológico, el ban social va a dar negativo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Por mí no, chicos. No, ninguna pregunta por el momento. Bueno, fantástico entonces. Entonces miren, ¿qué es lo que puede suceder? Lo que puede suceder es que también no solo haya cambio en la función de producción, sino que hay un cambio en la función de utilidad. A mí me gusta, por ejemplo, acá mencionar el tema del caso del desarrollo de la tecnología para eliminar la mosca del Mediterráneo, que es la mosca que hace que la fruta de carozo se le ponga el bichito cerca del carozo y se deteriora la calidad de la fruta. Entonces, cuando nosotros desarrollamos el famoso proyecto de la mosca, que tiran las bolsitas con los huevitos de la mosca para hacerla híbrida y tratar de eliminar la mosca, no solamente tenemos, digamos, que muchas veces tenemos que estar atacando la fruta con ciertos agroquímicos, etcétera, etcétera, para evitar que venga, sino que también vamos a tener generalmente una fruta de mejor calidad. Entonces tenemos, por un lado, el tema de el cambio en la función de producción, pero por otro lado tenemos un cambio en la función de utilidad. Yo les quiero hacer acá una salvedad, dos salvedades, yo diría. Cuando nosotros dibujamos, una cuestión es una cuestión gráfica, ¿no? Cuando nosotros acá ponemos X por unidad de tiempo, esa X se define como un bien homogéneo. O sea, si uno acá pone manzanas, son manzanas de determinada calidad. O sea, y si pone manzana no está poniendo pera, no está poniendo fruta, está poniendo, digamos, un bien homogéneo por unidad de tiempo. Cuando nosotros lo que hacemos es mejorar la calidad del bien, uno dice, bueno, pero son manzanas que hemos mejorado, son duraznos que hemos mejorado. Sí, pero cuando estamos dibujando acá el durazno de determinada calidad A, digamos, contra un durazno de calidad B, ya no es la misma fruta. Entonces, estrictamente, a los que son más microeconomistas, no habría que dibujar las dos cosas en el mismo gráfico, porque yo lo voy a hacer en el mismo gráfico, pero estrictamente es como que acá yo cuando mejoro la calidad desaparece la manzana de determinada calidad y aparece la manzana de una nueva calidad. Entonces habría que como dibujar dos gráficos en paralelo. Para mí va a ser más fácil mostrarle los efectos si los superpongo. Eso es una exquisitez, digamos. Eso por un lado. Por el otro lado, yo lo que estoy pensando acá, cuando cambia la función de utilidad, es que la persona percibe el cambio en la calidad y además la valora, porque yo le puedo decir, mira, esta manzana está mucho más rica, es más... Y a la persona ni le gusta la manzana. Entonces, de alguna manera, por más que yo le quiera vender la manzana de mejor calidad, si no le gusta la manzana o si no advierte la mejora en calidad, ese cambio en la función de utilidad no va a ocurrir. O sea que para que haya un cambio en la función de utilidad, no solamente tiene que cambiar la calidad físicamente, sino que tiene que el consumidor adquirir, o sea, darse cuenta o valorizar el hecho de que haya cambiado la calidad. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, cuando yo estoy haciendo el traslado de la demanda acá, que estoy detrás poniendo los gustos y ese cambio en la función de utilidad, estoy pensando que la calidad ha cambiado y que las personas la han receptado, porque si no, esta demanda no va a cambiar y va a quedar en la posición original. Cuando yo la dibujo así es porque no solamente cambió la calidad, sino que las personas la aceptaron a la calidad. Entonces, miren, acá en este caso yo lo que he vuelto a poner es un bien doméstico con impuesto al consumo. La situación inicial es la situación cero, de nuevo el AH sería el impuesto, y acá en realidad está cambiando la función de producción, se hace más barato producir, por ahí me ahorro, digamos, agroquímicos para estarle encima a la bendita mosca, y por otro lado, en realidad ha aumentado la calidad de la fruta, o sea, la fruta para mí es mucho más satisfactorio recibir una fruta que no tenga el gusanito en el medio, entonces, y lo valoro, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, fíjense, dado que hay una nueva oferta y una nueva demanda, la nueva situación de equilibrio ahora tiene esta cuña del impuesto BC, y esto marca el nuevo precio, PC1, que paga el consumidor,
el nuevo precio que recibe el productor PP1 y la nueva cantidad de equilibrio. Entonces acá hay dos cambios, un cambio por el lado de la demanda y un cambio por el lado de la oferta. Y de nuevo, son dos curvas a los que les cambió un factor subyacente o el valor de un factor subyacente que hace que esto manifieste un cambio. Entonces, cuando nosotros vamos a ver los efectos reales de los 7 en los no transables, acuérdense que siempre habían dos que siempre son las fijas, que sería el cambio en la cantidad consumida y por otro lado, fíjense si es un no transable, es el cambio en la cantidad producida. No se los voy a poner por ahora la animación porque en realidad he decidido juntar las que son similares. Y en este caso, acuérdense, si son no transables, las importaciones, exportaciones, el precio internacional no cambia, pero sí cambia acá las otras dos, que hasta el momento no habían cambiado, solamente había cambiado recién una, que es el cambio en la función de producción y el cambio en la función de utilidad. Entonces, como he decidido agrupar las dos que son similares, al aumento de la cantidad consumida, la sigue la mejora en la calidad, que eso hay que valorizarlo, porque quiere decir que ahora el bien me da más satisfacción, aunque coma la misma cantidad de unidades, me da más satisfacción que antes. Y por otro lado, fíjense que tengo el aumento de la cantidad producida, que era el que recién les prometí, y la disminución en los costos. He puesto en más clarito las dos nuevas, que son de las 7, las que por ahora no habíamos tocado. Entonces, cuando yo vaya a valorizar, tengo que valorizar cada una de estas 7 con su beneficio, su costo. Entonces, fíjense, si aumenta el consumo, yo tengo un beneficio por mayor satisfacción, pero también me da más satisfacción el hecho de que en realidad tenga ahora unidades que sean de mejor calidad. Entonces ahí, fíjense que es la primera vez que nosotros valorizamos área entre las dos demandas, porque acá el cambio en la demanda no era como el efecto indirecto. Yo siempre le hago la diferencia para que ustedes lo vean. Acá el cambio en la demanda es un cambio en la demanda que hace que cambie como la cúpula de utilidad. Me aumenta la utilidad y yo tengo que ahora valorizar no solamente que tengo un mayor consumo, sino que lo que consumía antes ahora tiene para mí un beneficio mayor, porque se trata de un bien que en realidad me reporta más satisfacción, o sea, me hace sentir mejor, esa es la idea, ¿no es cierto? Y fíjense que acá, por ahora me he concentrado como recién en este beneficio de la satisfacción de necesidades, porque fíjense que yo he marcado no solamente el área de aumento del consumo, sino también el área entre las dos demandas, porque en realidad ese área total es la que se puede dividir en el efecto calidad, que sería el efecto de la diferencia entre las dos demandas hasta la cantidad inicial, es decir, el hecho de que las unidades que ya consumía ahora mejoraron. Y por otro lado, fíjense que tengo un efecto consumo, porque ahora, dado que se ha producido el cambio tecnológico, han caído los precios y eso hace que yo pueda consumir más. ¿Lo puedo ver desdoblado? Sí, lo puedo ver desdoblado. ¿Lo puedo ver junto? Lo puedo ver junto. Lo que importa es que hay que tratar de capturar los dos elementos en ese sentido. Ahora, esa es una parte del análisis, o sea, una parte del análisis es el beneficio de mayor satisfacción de necesidades, pero ojo que también está la otra parte, y eso es lo que hay que tener en cuenta, que para producir más se necesitan más recursos, y que además las unidades iniciales, ahí te contesto, las unidades iniciales permiten, digamos, ser producidas a un costo menor, digamos, y entonces la suma algebraica te da el beneficio neto. Sí, te escucho. Sí, el beneficio por satisfacción llega hasta BC, ¿no es cierto? No en A. Digamos, la diferencia entre las demandas, que es por mayor satisfacción, ¿es todo hasta BC o es hasta ahí nomás, hasta ahí? Es hasta ahí, porque en realidad vos lo que tenés que ver es lo que yo ya consumía, esto es lo que vos ya consumías, ahora tiene una mayor calidad. ¿Me entendés? Y ahora esto, el paso de acá a acá, es lo que vos ahora consumís, y ya lo consumís de mayor calidad. Entonces, eso sería el aumento de consumo que te va a ir hasta acá. Perfecto. ¿Está bien? No importa cómo, porque esto es una cuestión de áreas. Lo que importa es que de alguna manera vas a tener que contemplar esos dos efectos. No sé si es claro, Nicolás.
Sí, sí, claro, claro. Y por eso fíjate que, sabiendo que eso generalmente ocurre, esa pregunta, es la que yo te puse acá en la filmina. Lo que pasa es que acá en la filmina, como me ven a mí al costado, a ver, lo voy a tratar de eliminar, fíjate que está esta partecita donde acá tengo la parte recta. La tendría que haber puesto un poco desfasada, que sería hasta acá. ¿Ves? Y desde aquí hacia abajo tendría que haber puesto un punto acá arriba, por ahí. Se los voy a agregar para que quede claro. Desde ese punto hacia abajo sería el cambio en la satisfacción. Si lo querés de doblar. Si no lo querés de doblar, mientras lo tengas que tener en cuenta, mientras lo tengas en cuenta, para mí está bien. ¿Se entiende el punto, Nicolás? Sí, sí, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta? Pareciera que no. Bueno, y fíjense, acá se me ocurrió ponerles un caso que me parecía que podía ser interesante, ¿no? ¿Qué ocurre muchas veces? Porque hay veces que estos cambios tecnológicos permiten, digamos, lograr calidad de exportación. Entonces, por ahí nosotros estamos produciendo durazno, no lo podemos exportar. En realidad no es que no se pueda exportar, sino con la mosca del Mediterráneo hay que ponerlo en frío durante 40 días, te aumentan los costos de producción, de ponerlos en frío. Llegas a destiempo en los mercados internacionales porque tenés que hacer la cuarentena, la famosa cuarentena que hacemos ahora, la hacen los duraznos también. Y eso es como para matar la posibilidad de que tenga mosca y ahí en realidad la podés exportar. Pero bueno, vamos a hacer la situación más simple, digamos, donde nosotros hoy no podemos exportar, entonces nos ubicamos en una situación donde el durazno se puede vender solo localmente. Y dado que con el proyecto Mosca se eliminaría la mosca del Mediterráneo, podríamos alcanzar la calidad de exportación y los mercados internacionales nos absorben el durazno. Entonces, fíjense, yo acá lo que les puse un caso de ese estilo, donde, por ejemplo, el equilibrio inicial ocurre en el punto H, en este sentido sería en la intersección de la oferta y la demanda local, y el precio que se fija, este precio pesorio, sería el del durazno, digamos, sin la posibilidad de exportar. Y la cantidad que se produce es la X0. Y ustedes me van a decir, pero Claudia, si acá hay un precio internacional que está por encima, ¿por qué no exportamos? No exportamos porque no nos aceptan el durazno. Por eso les decía yo que esto como que habría que hacerlo en un gráfico y después, cuando el durazno mejora la calidad, hacer el gráfico de las exportaciones. Entonces, no se confundan, porque acá aparece el precio internacional y pareciera, ¿no es cierto?, que con esta oferta S0 y esta demanda se podría exportar, pero no es que se pueda exportar. No se puede exportar porque la calidad no hace que los mercados internacionales no absorban ese durazno. Entonces, cuando mejora la calidad, en ese sentido vamos a suponer que hay una mejora tecnológica que hace mejorar la calidad. Acá cuando cambia la oferta, cambia el costo variable. Y además vamos a suponer que los consumidores locales también ven bueno el hecho de que se haya mejorado la calidad y la valoran. Entonces, por eso yo hice crecer la demanda. Entonces tengo, por un lado, que cambia la función de producción y otra, cambio en la función de utilidad de los consumidores. Y fíjense que ahora, sí, como hay calidad de exportación, y bueno, los productores se entusiasman, obviamente que consiguen un precio mejor, entonces pasan a ser exportadores y los consumidores acá tienen que estar sujetados a la ley del precio internacional, no les queda otra, les va a subir el precio. Yo les dibujé a propósito, fíjense, un caso donde la demanda sube, pero la cantidad demandada disminuye. Según la valoración que hagan los consumidores, podría subir de manera tal que la cantidad demandada en la nueva situación aumentase. Yo les quise dibujar el caso donde disminuía la cantidad consumida, pero les puse la aclaración a la derecha, que como ven mi cara no se ve, pero les voy a decir, les puse que podría aumentar o hasta no cambiar, para que después ustedes, si hacen algún caso y les da que aumente, van a decir, ay, no, pero acá tiene que disminuir. No tiene que disminuir. En este caso particular, el efecto de cambio en calidad no es tan fuerte como para que, digamos, termine aumentando, aun cuando aumente el precio, termine aumentando la cantidad consumida localmente. Ahora, fíjense acá,
El otro efecto es que mejora la calidad, porque si no, no hubiera habido este traslado de las demandas. Y por otro lado tenemos un cambio en la cantidad consumida, que en este caso sería un aumento, perdón, producida, que da lugar a un aumento, porque ahora se pasa a exportar, una disminución de los costos de producción de las primeras unidades y un aumento en la cantidad exportada. O sea que acá tenemos 5 de las 7. Y siempre les aclaro, son 7, así que no inventen más. No hay ni importaciones ni hay cambio en los precios internacionales porque somos tomadores de precios. Y esas 5 hay que valorizarlas. Entonces, fíjense, algunas van a ser positivas, otras negativas, y las valorizaciones siempre es lo mismo. Acá tenemos el cambio en la satisfacción y van a ver por qué les quise hacer una disminución. Porque en este caso podría darse lugar a que pensaran a ver cómo era. Recién aumentaba la cantidad demandada y aumentaba la demanda hacia la derecha. Entonces, fíjense, teníamos un área que por un lado había mayor satisfacción porque había mayor calidad, pero también había mayor satisfacción porque había mayor consumo. En cambio acá hay mayor satisfacción porque hay mayor calidad, pero hay menor satisfacción porque disminuye el consumo. Entonces, en estos casos lo que conviene es hacer lo mismo que hicimos recién de los costos totales variables. La satisfacción sin proyecto es el área hasta la curva de demanda, la cantidad X0. Y esto, Nicolás, lo podés hacer también para eso que recién me preguntaste. Fíjate, porque podés hacer este mismo análisis. Entonces, decir, ¿cuál era la satisfacción sin proyecto? Y hasta la cantidad consumida inicial. ¿Cuál es la satisfacción con proyecto? Y bueno, es hasta la cantidad consumida ahora con proyecto, pero bajo la nueva demanda. Entonces, ¿por qué puse esta en roja y por qué puse esta en verde? Porque esta es la satisfacción total que se pierde y esta es la satisfacción total que se gana. Y por diferencia tenés el efecto neto. En este caso, fíjate, vas a tener este rectángulo, perdón, este paralelogramo verde que se gana y este paralelogramo rojo que se pierde. O sea que acá tenemos, por un lado, como les decía, algo bueno, más satisfacción por lo mismo que se consumía antes, ¿ves, Nicolás, que vos recién me preguntaste? Y después vamos a tener menos satisfacción porque se consume menos que antes. ¿Estamos de acuerdo? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, pregúntame, Josefina. ¿Puede pasar que aumentemos la calidad y no lleguemos a exportar? Sí, podría ser, ¿por qué no? Podría ser que mejore la calidad, pero que no llegue a los niveles de exportación. Y en ese caso, entonces, el equilibrio, el bien sigue siendo no transable. Y el equilibrio sería como el que hicimos recién, que marcas el equilibrio entre, perdón, S1 y la demanda 1. Sería el caso que hicimos recién, Josefina. Ah, perfecto. ¿Está bien? Gracias. ¿Te queda claro o no? Sí, sí, sí. En O este sea, caso, quedaría en el punto de equilibrio del mercado interno. Claro, vos decís, bueno, seguiríamos vendiendo en el mercado interno, solamente que ahora los consumidores, si es que se valoran la mejor calidad, van a tener esta demanda y los productores van a ofrecer en función de esta oferta y bueno, se quedan atados porque en realidad no se llegó a la calidad de exportación, entonces nos quedamos atados y nos situamos acá en el punto de intersección. Y el precio cae, y etcétera, lo que vos quieras después analizar. Acá yo estoy haciendo el supuesto de que se llega a la calidad de exportación. ¿Por qué he hecho ese supuesto? Porque en realidad muchas veces detrás del proyecto Mosca del Mediterráneo es lo que se trata de hacer, ¿no es cierto? Lograr una calidad de exportación y, bueno, de alguna manera disminuir algunos costos de frío que son bien fuertes en el caso de la economía provincial. Pero bueno, es eso un poco lo que yo quería manifestar. ¿Está bien, Josefina? Sí, profe, perfecto. Bueno, ¿ha quedado hasta acá bien? Yo acá... Sí. Esto nada más, fíjense, pero el beneficio neto viene dado, en este caso, ahí tenemos el cambio en la mayor satisfacción. Si se los ponía así, por ahí les iba a costar, por eso decía, ahí hay mayor satisfacción porque hay un cambio en calidad. Hay una menor satisfacción porque disminuye el consumo. ¿Ven? Ahora quedó claro porque hacíamos la diferencia de áreas de recién. Ahora,
hay un mayor uso de recursos porque se produce más. Eso área bajo la curva de oferta. ¿Qué oferta? La nueva oferta, porque se produce bajo las nuevas condiciones. Y fíjense, después tenemos la entrada de divisas, porque ahora se exporta, y cuando vaya a ver la exportación, siempre acuérdense que es Pi por R, en este caso es Pi FOB, ¿no es cierto? Por R, y ojo que si nosotros tomamos lo que se exporta hasta Pi por R, me van a quedar valorizado este rectángulo de nuevo con este tipo de cambio. Entonces, por eso siempre hacemos la corrección de a ese rectángulo, lo multiplicamos por R estrella sobre R. Se me ocurrió ponerle esta corrección acá en el gráfico para que ustedes la vieran, pero si no hay que ponerla acá para que quede claro que no es el rectángulo necesariamente si el factor de corrección es distinto de 1. Y lo otro que me está faltando sería el último elemento, que me lo tragué acá, que es la liberación de recursos. Fíjense que me lo tragué, porque en realidad acá hay una liberación de recursos porque las primeras unidades se producen con un costo menor. Fue la última filmina, chicas, así que me tienen que perdonar. Fue la penúltima filmina, me tienen que perdonar de que faltó un efecto. Pero ¿se ve que falta un efecto? Sí, sí, está claro. O sea, las primeras unidades se producen a un costo menor y ahí, bueno, se ve que me concentré en lo otro y se me olvidó de poner ese efecto. Pero menos mal que ahora nos damos cuenta aquí, entonces lo aclaramos y después le corrijo la filmina y le agrego ese efecto. Y bueno, la diferencia sería el beneficio neto, por eso de nuevo siempre va a haber ese beneficio neto. Entonces, siempre cuando doy esta clase, ¿no es cierto? Que yo es la primera vez que la doy con PowerPoint, realmente siempre la hacemos dibujando y dibujamos algunos casos. Me voy con la idea, digamos, que si ustedes ven esto, le falta como el cierre del flujo. Entonces, por eso se me ocurrió hoy decir, bueno, pero ¿cómo se evaluaría este proyecto del cambio tecnológico en el fondo? Y fíjense, para que se produzca el cambio, hay alguien que tiene que hacer la inversión y tiene que estar incurriendo en los costos operativos, que pueden ser todos en un periodo de tiempo, ¿no es cierto? 2 años, supónganse, y a partir de ahí uno puede aplicar la tecnología, o puede ser que sean más rápido y aplicar la tecnología, o más lento. Por eso les dije acá hay un horizonte temporal que incluye no solamente el desarrollo de la tecnología, que habrá que poner acá los rubros correspondientes y los montos correspondientes, sino también después los años donde uno piensa que la tecnología se va a aplicar. Entonces, esta inversión y estos costos generalmente la lleva a cabo una institución. Puede ser el INTA, puede ser una institución del Estado, puede ser el CONICET, que invierte en esos recursos para hacer el desarrollo tecnológico. Y estos beneficios netos son los que hemos estado observando en el mercado agrícola y que se pondrán a partir del momento en donde se emplea la tecnología, siempre y cuando los productores la incorporen. Es decir, que cuando yo digo hay un beneficio neto y digo van a haber tantos productores que incorporan la tecnología, tengo que mostrar que privadamente esos productores lo van a incorporar para poder ponerlos acá. Y una vez que yo tenga este flujo, o sea, lo que yo he visto en los gráficos es esta parte. Esta parte es la que aparece en el presupuesto de estas instituciones que son las que desarrollan. Y una vez que yo tenga esto, sí podré tener un flujo de beneficios netos, todo a valores sociales, ¿está bien? Y eso a valores sociales lo que harán es calcular un BAN y si es positivo el proyecto será socialmente conveniente, si no, no lo será así. ¿Se entendió? Sí, sí, quedó claro, chicos, ¿se entendió? Sí, perfecto. Bueno, voy a hacer un paréntesis y me voy a ir a un gráfico anterior porque después ahí viene la bibliografía. Y fíjense, les quiero mostrar nada más que una cosa, una vez que ya corrijamos, se las voy a mostrar en la de costo total variable. Se me ocurrió ahora, por eso no este comentario, que son esas cosas que uno se le va ocurriendo en las clases por ahí. Miren, cuando yo me voy a la filmina esta, donde tengo que corregir acá que esto es el 1, teníamos el costo total variable inicial y el costo total variable final, área bajo la curva de oferta inicial y área bajo la curva de oferta final.
Detrás de la curva de oferta, acuérdense que entonces tenemos costo total variable. ¿Y cómo se compone el costo total variable? Y bueno, se compone por todos los insumos que se utilizan en la producción y que varían con el nivel de producción, que puede ser, por ejemplo, fertilizante por quintal, o puede ser mano de obra de cosecha, que está metido acá adentro. Ahora, cuando yo armo esta oferta, acuérdense que es la curva de costo marginal de producir, privada, inicial y final. Y está bien, porque los equilibrios lo arman los privados. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando detrás de esta oferta, que tiene una serie de costos totales variables calculados con el precio de demanda de los insumos? Porque acuérdense, acá adentro hay insumos y el empresario los compra. Entonces, siempre que tengan duda, piensen así, sencillamente. ¿Qué pagan? Pagan el precio de oferta. O sea que cuando yo calculo este costo total variable y este costo total variable, o sea, este verde y este rojo, están calculados con precio de demanda. ¿Está bien? Y ahí tenemos el problemita, porque cuando el precio de demanda no coincide con el precio social, estas dos áreas no van a estar bien calculadas, porque están calculadas con un precio que no es el correcto. Entonces va a haber que corregirlas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, supónganse que este área es de 1 millón de pesos y este área es de 900.000, ¿está bien? Entonces vamos a hacer, la diferencia son 100.000. Cuando nosotros calculemos esa diferencia, y ese sería como el beneficio neto por liberación de recursos y por uso de recursos, la diferencia es lo neto, ¿no es cierto? De 100.000 pesos va a estar todo calculado el precio de demanda. Entonces, muchas veces ahí vamos a tener que seguir buscando información y decir cómo se componen esos 100.000 pesos. Y esos 100.000 pesos son mano de obra. Ah, sí, son mano de obra, sí. Bueno, ¿en cuánto? Y en un 80% son mano de obra. O sea que de los 100.000 pesos, 80.000 es mano de obra. Y si el precio social de la mano de obra no coincide con el precio de demanda, que sería el que estaría fijando, esos 80.000 están mal valorizados, va a haber que corregirlos. Y supónganse que el factor de corrección de la mano de obra es 0.5, para calcularlo muy sencillamente. Entonces, esos 80.000 que corresponden a mano de obra no tienen que figurar a 80.000, van a tener que figurar a 40.000, porque es la mitad, 0.5. Entonces, en ese sentido, estos análisis que estamos haciendo en una primera instancia, probablemente después, cuando uno vaya a los números y vaya a calcular los costos y en cuánto aumentan los costos de mano de obra y en cuánto disminuyen los costos de mano de obra y en cuánto aumenta el costo de un insumo fertilizante, etcétera, etcétera, no sea esta diferencia el que va a figurar en la, permítanme que haga esto, última figura que aparece acá. Porque cuando yo calcule beneficio neto, voy a estar calculando la diferencia de costos totales variables en principio con precio de demanda, pero después le voy a tener que aplicar el factor de corrección para que realmente me queden los beneficios netos sociales, valga la redundancia, pero para que se entienda que hasta acá estamos calculando beneficios netos sociales, pero que probablemente hay que darle una vuelta de tuerca final. No sé si se entendió. Sí, sí, quedó claro. Bueno, se los digo porque muchas veces después nosotros, por ejemplo, tenemos algunos casos, van a ver en el desarrollo de esto, que dice, bueno, de los costos totales variables, el 30% corresponde a mano de obra, el 40% corresponde a insumos importados. Y es para que ustedes hagan estas correcciones después. Primero hay que calcular el cambio en el costo total variable, tal cual lo ve el privado. Pero después también hay que calcular, también haciendo los cambios de precio, o sea que siempre que uno pueda cambiar los precios que se observan en el mercado por los sociales, hay que hacerlo. Y eso no es una tarea tan difícil de hacer cuando uno hace por ahí en un gráfico, sí, porque en realidad yo tengo que estar cambiando este área porque tiene precio de demanda, la tendría que ahora corregir a precios sociales. En un gráfico es difícil, pero después en la práctica eso no es tan difícil de hacer. No sé si es claro. Sí, sí, ha quedado Sí, claro. profe, ¿Alguna pregunta, clarísimo. chicos? No, ninguna. Los chicos Antequera, ¿todo bien?
Sí, sí, profe, si era yo la que había respondido. Ah, Sí, bueno. profe, todo bien. José, Sí, profe, perfecto, todo. bueno, entonces yo por hoy ya los dejo libres, y era por eso que había programado para 1 hora. Voy a corregir esa filmina que me faltó. Yo sabía que alguna iba a ser porque ya esta mañana me había cansado, hice todo de cero esta mañana, entonces bueno. Y les corrijo esa pequeño errorcito en la última filmina, no es tan pequeño, pero para que ya les quede después bien incorporado. Si no hay más preguntas hasta acá y si se entendió, el día jueves el Lorenzo les va a dar la clase del tema de caminos y le va a dar la clase de precio social de mano de obra, así que los invito a que la escuchen. Bueno, profe, Buenísimo, muchas profe. gracias. Perfecto, ¿Quedó profe. todo bien? ¿Quedó todo claro? Sí, Todo sí, todo clarísimo. clarísimo. Buenísimo, entonces que les vaya muy bien mañana monetaria y nos vemos el jueves. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, Nos adiós. vemos. Nos vemos.